Hola, hola Milagros. Solicítame por favor para poderte aceptar y que comencemos. Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días Milagros, sí, te escucho Sí. perfectamente. Bienvenida. Ok, buenísimo. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la Excelente. invitación. No, gracias a ti por aceptar compartir con nosotros este espacio y sobre todo para este tema que es tan, para mí, tan interesante, sobre todo porque creo que tiene mucho para ofrecer en materia de salud y de calidad de vida para todas las personas que accedan al conocimiento de en qué consiste la terapia de biodescodificación. Quiero decirle a todas las personas que estén con nosotros en este live y a quienes lo vean posteriormente que se encuentra conmigo Milagros Navas. Milagros Navas es psicoterapeuta en biodescodificación, también en transgeneracional, es coach, trabaja con programación neurolingüística, counseling, reiki e hipnoterapia. Ella está y la pueden localizar después de manera individual a través de su cuenta de Instagram, que es @espacio para sanarte. Milagros, bienvenida y gracias. No, gracias a ti por la invitación. Excelente. Bueno, Milagros, vamos a entrar entonces en materia. Primeramente, yo no sé si tú te diste cuenta, de todas Ajá. maneras yo te mandé la información. Yo hice una encuesta en Autana Natura para más o menos medir qué cantidad de personas manejan la información de la biodescodificación como herramienta de apoyo a las demás terapias que existen para sanar el cuerpo, en este caso, de cualquier padecimiento. Y la respuesta, yo creo que tú la viste, fue que el Sí, 80% de mis seguidores, por lo menos, no conoce qué es la biodescodificación. Entonces comencemos por allí. ¿De qué trata la biodescodificación? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? bueno, para empezar me gustaría aclarar que esta no es una terapia que es sustitutiva, es decir, no viene a ser alternativa de nada, viene a ser complementaria, es Complementaria. decir, viene a ser parte de un todo que es multifactorial, porque nosotros somos cuerpo, mente y alma. O sea, aquí hay de todo. Entonces, cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos aquejados por alguna patología, nosotros hacemos un abordaje de distintas formas o de distintas disciplinas. Nosotros no venimos, y cuando digo nosotros me refiero a los biodecodificadores, a decir que la medicina tradicional no sirve o que no funciona. Si tú tienes un dolor de cabeza muy fuerte, evidentemente búscate el ibuprofeno para que te calme el malestar. Pero ve al origen, ve cuáles son tus pensamientos para saber qué es lo que está generando ese acúmulo de pensamientos en la cabecita y que te genere una migraña o algo por el estilo. Eso primero para que no exista, porque existe quizás alguna controversia propia de la misma medicina germánica, que es la que da origen a esta disciplina o a esta terapia como la conocemos. Se origina por allá como por 1980, hace ya que 40 años, cuando Rick Hammer, que es su creador, que es creador de la nueva medicina germánica, comienza a hacer una cantidad de estudios. Él es doctor en medicina, lo que en Venezuela pudiera ser médico cirujano, cuando egresa de la UDO, o sea, médico sin una especialidad. Después él hace una especialidad y por situaciones en su vida, un cáncer en él, su esposo, un hijo que muere, tal, empieza a darse cuenta de que en sus pacientes el factor emocional era clave y fundamental, no solamente para el origen de la enfermedad, sino para la sanación de la enfermedad. Que sí, si bien es cierto, la medicina, o sea, toda la parte de medicamentos era importante, también la parte emocional era el punto específico. Y a él eso le generó mucha intriga y empezó a hacer una cantidad de estudios. Más de 20.000 personas pasaron por sus manos para ver cuál era el origen de esa enfermedad.
Él se encarga de escanear el cerebro, así como los neurocientíficos buscan esa área del cerebro donde si tú hablas se prende un bombillito por aquí. Cuando tú sientes se prende un bombillito por acá. Bueno, Hammer lo que hizo fue mapear el cerebro y decir, cuando la vejiga tiene alguna patología se prende este bombillito de este lado. Cuando, no sé, la columna, en la cervical, se tiene alguna hernia, se prende un bombillito de este lado. Y así él fue mapeando el cerebro y él fue dándose cuenta que cuando uno tiene un impacto emocional que tiene que cumplir ciertas normativas o ciertas características según lo que él investiga, eso produce un shock emocional, lo que él conocía como un bioshock. Y eso genera una pequeña cicatriz, o sea, una lesión física en el cerebro en esa zona. Y a raíz de ahí él empieza a darse cuenta de la conexión que hay entre lo que yo siento, cómo me siento ante un evento del que no tengo control, del que yo creo que no hay solución, en el que siento que me encuentro sola, aun cuando tenga muchas personas alrededor, y cuando todas esas condiciones se agrupan, lo que hace es generar un shock en nuestro cerebro y por ende, somos cuerpos, estamos todos conectados, se va a ver reflejado en algún órgano de nuestro cuerpo, o sea, las piernas, las manos, los dedos, el hígado, no sé, cistitis, vejiga, cualquier cantidad de cosas. Después de allí, bueno, han surgido cualquier cantidad de investigaciones al respecto. Tenemos otras personas que son referentes en la materia. Empezó a darse cuenta un enfermero que trabajó con él, que después se graduó como médico, que es Mark Fletcher. Él, en su historia, él empieza a darse cuenta de cómo influía en esa, digamos, en esa historia emocional del cliente o del paciente, todo lo que tenía que ver con su familia. O sea, quién era su papá, de dónde venía, qué procesos habían vivido. Empezaron a darse cuenta de que heredamos no solamente la genética, los ojos, la boca, la nariz, ¿sabes? Lo bonito de la familia, el tumbao, el sabor latino o la circunspección de un inglés, sino que también heredamos la manera de los abuelos, la manera de los tíos, las enfermedades que no todos en mi familia somos diabéticos, o en mi familia no todos tenemos el gen del cáncer de mama y por eso tenemos que cuidarnos. Empezaron a darse cuenta de que esas historias que nosotros conocemos como transgeneracional, que no es más que estudiar la epigenética del ser humano, que no es más que revisar la genética y todo el bagaje que hemos heredado de nuestros ancestros, es lo que él dice, bueno, aquí hay algo más, hay un punto más que sumarle a esta medicina. Y así se le fueron uniendo una cantidad de, digamos, de aspectos donde lo hacía más complejo, o hacía más complejo el hecho de ver al ser humano. Hammer comienza por, bueno, pensamiento y cuerpo, pensamiento, emoción y cuerpo, y después, bueno, no, vamos a incluir, porque también es importante, la parte transgeneracional, la genética, todo lo que yo vengo trayendo con mis ancestros y con mi papá y mi mamá, y así fueron uniéndose hasta que, de hecho, en España está el señor Eric Corbera, que tiene su escuela de bioneuroemoción, que básicamente es lo mismo, solamente que cada una de estas personas ha hecho un abordaje, no de manera distinta, porque cuando tú ves la técnica, viene siendo la misma que aplicaba Hammer, sino que ha ido agregando algunas cositas. Por ejemplo, Hammer no trabajaba con programación neurolingüística, que de hecho era una de las preguntas que tenían las personas, pero Eric Corbera trabaja muchísimo en neurolingüística. Entonces, lo que hemos ido como incorporando ciertas disciplinas o cierta tecnología humana, como le dicen algunas personas, para ir sumando bienestar al paciente, para que éste se dé cuenta. Porque también a lo largo del tiempo, no solamente hacía falta decirle al paciente, mira, usted tiene, por ejemplo, una infección de orina muy recurrente por situaciones en que no está en su casa, por ejemplo, nosotros conocemos como un territorio. O no le sucede a muchos de nosotros que cuando salimos de casa, nos vamos de viaje, estamos en un hotel, visitando a algún familiar en otro lado, oye, se nos hace complicado ir al baño. Porque uno dice, bueno, pero es que yo no estoy en mi casa, yo no me siento cómodo, yo siento bueno, que no es mi baño, ¿sabes? Es una sensación de comodidad. Y uno como que no puede, eso se llama, no estoy en mi territorio, no estoy en mi espacio. Y es como los animalitos, porque nosotros también somos animales, solo que somos otra especie, ¿no?
¿qué pasa? Nosotros como que, bueno, este no es mi terreno, este no es mi territorio, yo aquí no puedo hacer mis necesidades fisiológicas porque aquí hay otra persona que sí es el dueño de este espacio. Entonces, cuando volvemos a nuestra casa, ahí sí como que, ay, llegué a mi casa, qué felicidad, qué tranquilidad. Pero eso es inconsciente. Por eso decía que aparte de todo esto, a lo largo de los años también se le han ido incorporando otras disciplinas, que en este caso es la hipnoterapia, porque no solamente hacía falta que nuestro paciente entendiera cuál era el origen emocional. ¿Por qué digo esto? Porque todos nos remitimos de alguna forma, porque ya es más conocida esta disciplina, al diccionario de biodecodificación. Eso es un diccionario que de verdad es una Biblia. Todo el mundo debería tenerlo, así como tenemos, no sé, a Don Quijote, a Cien años de soledad, a Doña Bárbara, ¿sabes? Ese tipo de libros que son icónicos y probablemente, no sé, Luisa Hay, Conversaciones con Dios, sabrá Dios cuántos libros importantes para las personas. El diccionario de biodecodificación es muy importante tenerlo, pero también tenemos que estar claros que no hace falta solo revisar la información teórica, sino hay que revisar qué es lo que está pasando con nosotros. Muchas personas me preguntan y eso es lo común y digamos que lo más habitual. Yo trato de ser lo más políticamente correcta, porque yo no puedo decirte, mira, Dubrasca, me salió un orzuelo en el ojo izquierdo, y yo, mira, es que no quieres ver tal cosa, pero ya va, tengo que hacer primero una serie de preguntas, tengo que abordar a Dubrasca y preguntarle qué está pasando, desde cuándo sucedió, qué pasaba en ese momento, y empiezan a salir una cantidad de historias y ahí vamos entrelazando para que eso que dice el diccionario de que que sale un orzuelo en el ojo izquierdo es porque no quieres ver algo que está pasando. Por ponerte un ejemplo, ya esa frase que da el diccionario, tú le pones un contexto. Entonces deja de ser algo plano, algo plain en ese diccionario para pasar algo en tu vida. Y ahí hace vamos a decir que genera resultados positivos el uso de preguntas poderosas. Porque cuando yo te hago preguntas en dirección a que tú busques dentro de ti qué era lo que estaba pasando, cuál era el sentimiento que tú tenías, qué fue lo que viste que no te gustó, porque es inconsciente. El reflejo y la enfermedad en el cuerpo es inconsciente. Entonces tú dices, ah, ya me cayó el 20. O como decía una gran amiga, ya tuve el rayo despendejador. O otra, tuve un insight, ya me di cuenta. Pero eso no sucede si no te haces una pregunta poderosa, si no eres capaz de hacer ese abordaje de distintas áreas y solamente, pues nada, lees el diccionario y ya está listo. O sea, más o menos por allí, desde hace 40 años, viene toda esta medicina que nosotros es un término, digamos, copyright. En algunos países se va a conocer como conexión biológica emocional, en otros le van a conocer como bioneuroemoción, como biodecodificación, creo que son los tres nombres más importantes, pero al mismo tiempo también hay otros. Pero es un tema de copyright, o sea, el señor Eric Corbera en España, él patentó el nombre de bioneuroemoción y ese es su nombre, y si yo lo quiero usar, pues tengo que pagarle su royalty, ¿no? Igual que biodecodificación con el otro maestro y así sucesivamente. Pero básicamente todos nos dedicamos a lo mismo, al mismo abordaje. Cuéntame. De acuerdo. Entonces, que los diferentes nombres que se puede conseguir, las diferentes vertientes, podemos entonces decir que el origen viene pues de los estudios del doctor Hammer, el doctor alemán, y que después se fue complementando por los estudios de otras personas pues que fueron agregándole más. Sí. Entonces, Milagros, pensamiento, emoción y cuerpo físico. A mí lo que me resulta más interesante es que no nos han educado a nosotros como individuos a que cuando ya tenemos una enfermedad manifiesta o algún padecimiento en nuestro cuerpo es porque viene después de un proceso desde la emoción que hemos sentido y que nuestro cerebro hizo un trabajo para que se reflejara en nuestro cuerpo. Lo digo por mí misma porque, por ejemplo, en mi caso, casi todas mis patologías son de piel y yo lo digo mucho en Autana, que de hecho es la razón por la cual yo llego a todo este mundo de la cosmética natural, del crecimiento personal, buscando respuestas para mí misma. Y en la biodescodificación, lo que he leído y en la información a la que he tenido acceso, como ese diccionario del que tú hablas,
me dio muchas luces para entender por qué mi cuerpo había hecho eso. Y me parece súper Claro. valioso, porque es que yo siento que no nos han educado para eso. Sí, lo que pasa es que la medicina occidental o la medicina tradicional es excelente para curar cuando ya la patología está. O sea, cuando ya yo estoy enferma, ella es perfecta, ha hecho una cantidad de estudios, no sé, las medicinas, las farmacéuticas, excelente y gracias a Dios que existen, ¿verdad? Porque, bueno, nos enfermamos todos los días y es necesario tener algún tipo de tratamiento, pero no atacan el de dónde viene. Ojo, con esto no estoy queriendo decir que vas a un médico y lo vas a estar señalando con el dedo, pero cuando vamos a un médico tradicional, generalmente nos hacen algunas preguntas de historia, de si hay, no sé, hipertensión en su familia, cuándo fue la primera menstruación, o sea, ese tipo de preguntas que son básicas en una historia clínica. Pero nadie nos pregunta, o pocos médicos, porque gracias a Dios, y lo puedo decir con propiedad, Sí. conmigo estudiaron una cantidad de médicos preocupados por esto, y ya te lo voy a comentar, tanto de la zona como fuera de la zona. Y de cualquier especialidad. Estoy hablando desde psicólogos, que bueno, son licenciados, pero están, digamos que con la parte de la medicina, el cuerpo, la mente, la tal, no sé qué. Y hasta oncólogos, pediatras, nefrólogos, imagenólogos, estoy hablando de internistas, de ginecólogos, o sea, gracias a Dios ya ellos están dándose cuenta de qué pasa. Cuando ellos reciben a su paciente, ellos mismos me lo contaban o lo contaban en clases cuando yo estaba estudiando o cuando me consigo algunas por aquí, por ejemplo, una ginecóloga que no voy a dar su nombre porque no me dio permiso, pero bueno, una ginecóloga de la zona que ya tiene años trabajando. Y me decía, yo me doy cuenta con mis pacientes que siempre son las mismas, porque uno por lo general tiene un ginecólogo que es el que siempre va, ¿no? Por aquello de la confianza, tal. O sea, uno no como que anda buscando un médico internista así de uno por un lado para el otro. El ginecólogo, por lo general, es alguien que ya tú has entablado una confianza con él o con ella. O sea, las mujeres siempre me llegan con la misma patología. Y es la misma mujer, con la misma candidiasis, todos los meses, con la misma situación. Y si yo le mando el tratamiento y esta persona lo hace como debe ser, porque hay personas cercanas a mí que me dicen, mira, sí lo hace, y al siguiente mes vuelve con lo mismo. Yo me di cuenta en mi ejercicio de la profesión de que algo estaba pasando, de que faltaba algo en esta ecuación que yo no tenía a la mano. Y ella como médico, ginecóloga, obstetra, ella se dio cuenta de eso. Y ese mismo darse cuenta, te lo digo con nefrólogos, con oncólogos y con muchas que estudiaron conmigo, dicen, había algo que hacía falta en esta ecuación. No solamente tratar el cuerpo cuando ya está enfermo, sino tratar la mente y tratar la emoción. Era increíble verlos a ellos en clase o sentarme con ellos ahorita, que ya tenemos tiempo que nos graduamos, y conversar acerca de los casos tipo cuando los médicos hacen junta médica, algo así. Y decir, mira, qué impresionante cuando me llega este muchachito con un problema en los riñones y le está haciendo el eco y viene con la abuela y entonces empiezo a preguntarle y después digo, cónchale, es verdad, ¿cómo esta criatura no va a tener pólipos quistes en los riñones si la abuela se quedó con él y su mamá se fue, el padre nunca aparece, tal? O sea, todo empieza a encajar, digo, para los médicos. Pero no se nos ha educado a nosotros, en el lado occidental sobre todo, a vernos como cuerpo, mente y alma. Como O sea, seres no se nos ha educado de integrales. esa manera. Como seres No, exacto, integrales. no. Vamos a un médico y el médico nos cura el cuerpo, pero el alma sigue un poco dolida y la mente ni se diga. Quizás probablemente vamos a otro tipo de terapia y nos digan, bueno, vamos a ofrecerte aliento, voy a poner espiritual, independientemente de la religión que tú puedas practicar. Y sientes ese apoyo, pero el cuerpo está estropeado. Porque también hay que tener claro, la nueva medicina germánica, el biodecodificación o el nombre con que la consigas, te va a ayudar a ver el origen. Muchas de las patologías pueden sanarse, pero también tenemos que tener claro que nuestro cuerpo es finito, es decir, tiene una fecha de caducidad. Si yo tengo una enfermedad que viene cuenta gotas, como le decía en estos días, desde hace 20 años, ya mi cuerpo está desgastado por la patología a la que se enfrentó. Eso ha sido un desgaste por 20 años consecutivos. Yo no puedo pretender que él se regenere de la noche a la mañana.
yo lo que puedo hacer es detener esa enfermedad o el avance progresivo de esa enfermedad, haciéndome cargo y responsable de lo que sucedió y de la emoción. Pero ya el cuerpo está, estropeado. Alguien que tenga psoriasis, por ejemplo, que deja muchas marcas en el cuerpo, oye, sí puedes detenerla, sí te das cuenta, evitas que tengas más episodios a lo largo de tu vida, pero las marcas las vas a seguir teniendo, porque ya la piel pasó por un proceso, digamos, se pasó por la fase activa y por la fase de reparación. Porque bueno, que esto es un pelo más profundo y es como Sí. más técnico el asunto, la enfermedad no solamente pasa por esa fase activa, que es cuando está la emoción o el conflicto, lo que nosotros conocemos como conflicto, está en pleno apogeo, diría mi mamá, sino que después de esa fase activa viene la fase de reparación. Y aquí es algo que yo te voy a decir, Dubrasca, cuando yo descubrí esto, yo lloraba. Sí. Pero a mares yo lloraba muchísimo, porque mi hermano, que en paz descanse, murió hace 4 años. Y a raíz de su muerte y de no entender cómo una persona de 39 años, joven, activa, sin ningún tipo de patología extraña ni nada que se le pareciera, falleciera de manera tan repentina por una enfermedad que le da a uno de 1 millón, tú decías, ¿cuál es la probabilidad de que te dé esa enfermedad? Bueno, a él le tocó. Bueno, hoy en día entiendo que su alma escogió esa manera, pero eso lo entiendo hoy. En ese momento yo no entendía. Yo decía, tiene que haber una explicación a todo esto que está pasando. Y ahí es cuando yo entro en la biodecodificación, que ya yo lo venía como coqueteándola, así como que viéndola, como que de ladito. Y eso terminó por decidirme entrar a biodecodificación y estudiar, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que en la fase de reparación de una enfermedad, y eso va a depender de la enfermedad, señores, no es que tiene que ser en ese orden, o sea, tienen que ir para la terapia, o si no, hacemos otro live y yo les explico. Pero en esa fase de reparación hay un punto que se llama la crisis o la epicrisis o la crisis epileptoide. Esto tiene un nombre muy técnico, pero hay un punto donde la persona pareciera que retrocede. Es decir, como cuando nuestros chamos tienen una gripecita y les da fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves que ellos empiezan a bajar la temperatura, o sea que ya la fiebre está más controlada, que es más espaciado, o sea, ya le da cada 8 horas y después cada 12 horas y así sucesivamente. Pero a veces nos sucede que de repente, ya después que le daba una vez al día ese fogaje, le empieza a dar otra vez cada 6 horas. Está entrando en una epicrisis. Todas las enfermedades lo tienen. Y es justo en ese momento donde estadísticamente la mayoría de las personas, en el argot popular podemos decir, se quedan. O sea, allí. Es como cuando tú dices, mira, pero si estaba tan mejor y se Claro. murió, pero si ya salió de la terapia intensiva, ya le quitaron los tubos, ya está mejor, ya lo operaron, ya estaba bien, estaba hablando y se murió. Sí. O sea, ese punto es el punto donde si tú logras pasarle, cuando esas tienes enfermedades muy crónicas o muy difíciles, cuando logras pasar ese punto, ya comenzaste literalmente a sanar. O sea, nuestra psique, nuestro inconsciente comenzó a sanar. Por eso es que hay esos picos, por eso es que hay esas cosas extrañas que uno dice, mira, no entiendo por qué murió. Ahí, y por eso te decía, lloraba a mares, porque mi hermano, después de yo estudiar todo esto, él muere justo en ese punto de epicrisis. Había salido de terapia, estaba bien, le habían quitado todos los tubos, ya estaba comunicándose, ¿sabes? Y estábamos todos felices porque estaba muy mejorado. Y una noche, bueno, ahí quedó, un paro respiratorio, tal, todo lo que sucedió. Y eso es lo que yo digo, o sea, mi hermano, yo lloraba, le decía, ya entiendo, ya entiendo. Claro, ya después un poco más holístico, muchachos, porque bueno, yo también soy un poco más, digamos, voy a poner el término espiritual, entendí que su alma decidió que ese era el día que tenía que irse y esa era la manera que tenía que irse. Porque entendí que no hay nada ocurre sin el permiso de Dios, como dice el curso de milagros, y entendí también que la muerte inclusive es un mecanismo de supervivencia para el inconsciente. Es Y así. te voy a rescatar esta parte, porque la enfermedad, ahí es cuando decimos, quiere la enfermedad. La enfermedad no viene a hacerte mal, digamos emocionalmente, viene a mostrarte algo que está sucediendo con la que tu psiquis o tu inconsciente no puede luchar.
Ella lo que te está mostrando es una oportunidad para que tú busques para sanar. Ella lo que viene es a mostrarte tu realidad, no viene a hacerte mal. Por eso es, busca qué pasa en tu cerebro, qué está pasando en tu emoción, en tu inconsciente, para que puedas sanar. Pero la enfermedad es nuestra amiga y nuestra aliada. Y cuando ya no podemos y nuestro inconsciente está hasta el tope, porque ya no puede con esa situación, entonces es cuando él dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Me quedo aquí o me voy? ¿Cuál de las dos es más fácil o mejor para mí? Para algunas personas, pues en este caso, deciden partir de este plano y otras simplemente mejoran o se mantienen en la enfermedad. ¿Me ibas a Correcto. decir algo? Sí, bueno, podemos decir entonces que hay un aspecto súper importante yo diría que en esta nueva educación de cómo tratarnos, la salud integral, espiritual, física, mental, y es el tema de la prevención. Y yo creo que la biodescodificación o este tipo de terapias complementarias, como tú misma dices que son, nos ofrecen es precisamente esa posibilidad de entendernos y de quizás tomar de pronto una enfermedad que está en curso para, o sea, ¿hasta qué punto? Y te pregunto, una persona que se dé cuenta, por ejemplo, en mi caso yo tengo vitiligo, ya dejó de crecer. Cuando yo hice todo esto, él se detuvo. Entonces, es posible que, por ejemplo, una enfermedad, cuando ya tú a través de una herramienta como esta, se entiende que estamos haciendo un abordaje multidisciplinario, pero siendo la emoción y los pensamientos el origen, de acuerdo a esta teoría, de nuestros padecimientos físicos, es posible detener. Sí, por supuesto, te lo decía hace rato, es posible detener. Lo que siempre le dejo claro a mis pacientes es que en algunos casos no se puede revertir el daño que se ha hecho en el cuerpo, porque ya es un daño finito que se le ha hecho a un cuerpo, algo que está ahí que tiene fecha de caducidad. Se detiene, ¿por qué? Porque la enfermedad, o vista como lo decía Hammer, es una incongruencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Cuando hay una incongruencia en esas tres cosas, esa misma disonancia que genera en el inconsciente, él necesita buscarle un motivo y una razón. Voy a poner el ejemplo de la psoriasis, que en estos días tuve una persona en También consulta tuve por eso. episodios de psoriasis en mi caso. Esta muchacha en cuestión sufre un abandono, comillas, ojo, ¿no? Porque sus papás se divorcian. O sea, bueno, como algunas parejas que deciden divorciarse, pues, y esas cosas suceden. Cuando ella tenía más o menos como 12, 13 años, ¿no? Y ella, después de allí, su mamá decide retornar a su ciudad de origen, su papá se queda aquí en la ciudad. Eso a ella le causó demasiado shock. Pero claro, era una chama de 12 años, no entendía, lo que hacía era extrañar a su papá. Y ahí comienza el primer episodio de psoriasis, que no en vano comenzó en la parte superior y en la nuca, o sea, en su cabeza y en la nuca. También es bueno aclarar que las zonas del cuerpo es muy importante cuando son algún tipo de afecciones, porque nos dice, o sea, la primera lesión, con quién está relacionado o con qué está relacionado. En este caso lo tenía en la parte superior de la cabeza, en la nuca, a los 12 años, 13 años tenía la muchacha, y entonces yo le digo, claro, está relacionado con tu papá, ¿dónde estaba tu papá? Y empiezo yo a preguntar, porque bueno, ya uno se pone como más ducho, más finito en la práctica. Cuando me dicen el lugar de la lesión, ya yo sé más o menos por dónde va el camino. Probablemente no es su padre, porque también tenemos que entender que a veces hay personas en nuestro entorno o que son nuestros cuidadores, que no es mi padre biológico, pero que yo lo veo como padre, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que preguntar. Porque fíjate, lees el diccionario, problema con papá. Ay, yo no tengo papá. No, pero ya va, de repente Claro. tu tío funge como tu papá, pero cuando lo leas de manera muy plain, muy plano, Emocionalmente lo entonces es. claro, simbólicamente es mi papá y el inconsciente no sabe si biológicamente él me concibió o no. Para mí inconsciente, él es mi papá. Entonces, ¿qué pasa con esta chica? Ya ella tiene, o sea, pasó por esos brotes y después tuvo otros consecutivos en el camino de su vida, ya hoy en día es una mujer adulta y no entendía de dónde venía. Es evidente, en este momento tenía las lesiones en otras partes del cuerpo por otras situaciones, ¿no? Pero digamos que ese fue el área de su cuerpo donde más se manifestaba
y donde ella decía que era imposible hasta salir de su casa por la forma en que se le veía las lesiones en el cuerpo. Ahora bien, yo siempre le digo a ella, mira, tú puedes detener, como de hecho en terapia lo estamos haciendo. Lo que no puedes es quitar la cicatriz que hay en el cuero cabelludo ni en tu nuca, porque eso se va a quedar allí. ¿Por qué se detiene? Porque ella entiende conscientemente e inconscientemente con el trabajo de hipnosis y programación neurolingüística que su papá no la abandona y que ella no tenía que generar esa afección en su cuerpo, esas lesiones en su piel para poder excusar el hecho de que su papá no estaba en casa. Por ejemplo, cuando yo tengo alguna afección de piel, en este caso de psoriasis, ubicada donde te digo, en la región de la cabeza y la nuca, su inconsciente lo que dijo, ok, mi papá me abandonó. ¿Por qué me abandonó? Porque yo tengo esto en la piel y él no me quiere tocar. Voy a poner ese ejemplo así. Y él no me quiere tocar, él no quiere estar en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver con piel es contacto, es sentir, es kinestésico. No, yo tengo esto en la cabeza, mi papá no me puede venir a tocar y por eso él se va. Eso lo dice el inconsciente, eso no lo hago yo, eso es una cosa que está en Pero Milagro, automático. en este caso, esa creencia, que se puede decir que es una creencia limitante, ese concepto que tiene de que su papá no la quiere tocar, que es algo que viene de su mente, porque eso sería Es que una creencia. una programación que ya tiene otras... No, fíjate, por lo menos, como te digo, hay que estudiar cada caso, pero por lo menos en este que estamos poniendo de ejemplo, quizás no es, lo podemos poner como una creencia, pero no es hasta allá, porque es un mecanismo de supervivencia que tiene el inconsciente para poder afrontar la situación, en este caso, el abandono, entre comillas, Sí. de su papá. O sea, es una manera en que el inconsciente dice, ya va, déjame solucionar esto que pasó, porque para el inconsciente de uno todo lo que sucede es mi responsabilidad. Porque para él todo es real, para él todo está pasando en este momento. Entonces él dice, ¿cómo soluciono esto? Porque el dolor que yo siento al ver que mi papá parte de la casa y ya no lo veo todos los días, sino cada 15 días cuando puede viajar a donde yo vivo, es ese mismo shock que yo tengo que buscar la manera de disminuir el dolor, el sentimiento, la emoción de tristeza que hace el inconsciente. Dice, bueno, déjame fabricar esto para creerme a mí misma que él no está aquí por esta razón. Y el inconsciente dice, ya entendí, claro, ahora sé, mi papá no viene por esto, claro. Claro, eso es algo que está procesando mi psique, eso no lo estoy procesando yo de manera consciente. Qué Y es complejos allí donde somos. nosotros enteramos. Sí, somos muy complejos. Y entendamos que nosotros, el inconsciente del ser humano, o el subconsciente, como algunas personas le dicen, es el 93% de lo que Exactamente. somos nosotros. No, y Entonces, viene, lo que tú ves es el eso. subconsciente interviene en tantas cosas que a veces no están ni siquiera dentro de nuestro control lógico, y por eso me parece que este tipo de herramientas es bueno saber que existen para que vayamos entendiendo cómo funcionamos como seres humanos, más allá del tema físico. Milagros, ahorita tenemos una situación mundial donde hay mucho estrés. Hay personas que están llevando de pronto cargas unas más pesadas que otras. ¿De qué manera, o sea, de acuerdo a tu pensamiento, a lo que tú conoces como psicoterapeuta en esta terapia y sabiendo que son nuestros pensamientos y nuestras emociones los que pueden desencadenarnos ciertos eventos físicos, ¿qué tú recomiendas? Por ejemplo, a los que están ahorita en temas del encierro, los que no pueden manejar muchas situaciones, algo muy genérico, para apoyar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a comenzar a trabajar en esto, a tomarlo en cuenta, para que no tengamos después en el futuro de pronto que padecer algún tipo de enfermedad. Mira, Dubrasca, yo siempre, o mejor dicho, hace 4 o 5 años que vengo en este camino, creo que ante cualquier eventualidad que uno pueda tener en la vida, lo importante es el nivel de conciencia que uno tenga. Y el nivel de conciencia no viene en una cajita de pastillas que yo compro en alguna de estas cadenas de farmacia. El nivel de conciencia no viene en un solo libro, no viene en, digamos, en un book, paso 1, paso 2, paso 3. Es algo que yo voy desarrollando con el tiempo y con la constancia. Dicho esto,
Si yo tengo un nivel de conciencia en el que comprendo mi cuerpo, comprendo mis emociones, comprendo mis pensamientos y estoy responsable, soy consciente de que yo soy el reflejo exacto de lo que está pasando aquí en mi cabeza. Cuando yo dejo de ver culpables allá afuera, no existen culpables, pero vamos a ponerle ese término porque a la gente le Sí. gusta utilizar. Cuando yo dejo de ver culpables allá afuera y me doy cuenta de que el único responsable de que esta vida esté como esté, está aquí de este lado. Cuando yo deje de mirar hacia afuera y darme la vuelta y decirme en el espejo, ah, mira, ajá, dime qué pasó, habla conmigo. Y hablas contigo mismo y te haces cargo de tu propia bueno, de tus propias patologías, de tus enfermedades, de tus pensamientos, de tu De realidad, tus la procesos. cosa va a cambiar. O sea, cuando te haces cargo de ti, y yo entiendo, porque me sucedió a mí y lo veo muchísimo en terapia, que dar ese paso no es un paso, no es una decisión, digamos que uno toma, bueno, voy para el médico a, no sé, a verme la alergia. No, porque en ese proceso toca hacerse responsable. Y hacerse responsable es decir, esto que yo veo aquí a mi alrededor es reflejo de lo que yo tengo en la No, y cabeza. es mi Y a veces, responsabilidad lo es claro, hacernos cargo. y aparte de decir, oye, yo estoy generando todo esto que tengo alrededor. Yo soy responsable de esta situación que está pasando. Y dígame en Venezuela, Sí. yo soy responsable de todo este desbarajuste económico en el que vivimos. Pues señores, déjeme decirle que usted es responsable de su realidad aquí en el contexto pequeño, pero que el inconsciente colectivo, es decir, de esta nación, Sí. es responsable de lo que está sucediendo en el desbarajuste económico. Y nos guste o no, yo soy parte de ese inconsciente colectivo. Sí. Así yo me mude para China, porque yo me puedo ir para la China, me puedo ir para Japón, un país del primer mundo, con un 5G en internet y todo aquello, no sé qué más, pero yo sigo en mi esencia siendo venezolana. Es Sigo así. conectada con Venezuela Es y yo así. sigo siendo parte del colectivo de Venezuela. Así que lo primero es hacerme responsable y entender que mi cuerpo, que mi mente y que mi alma, o sea, la espiritualidad, van de la mano. Que no puedo curar una y olvidarme de la otra. Eso es lo Que más no puedo sanar el importante. alma y olvidarme del cuerpo. O sea, yo no puedo decir, déjame buscar la emoción, entiendo, paralizo, pero no me tomo el tratamiento. Exacto. Oiga, vaya, tómese el tratamiento porque eso le va a ayudar a su cuerpo, pero entienda cuál es el origen emocional de esa enfermedad. Para abordarlo desde todos los flancos y que podamos Claro. tener una buena resolución. Una de las preguntas estaba relacionada con el Alzheimer, Parkinson y demencia, más o menos a qué estaban relacionadas, si puedes dar, que ya nos quedan 15 minutos. Rapidísimo. Manita, ¿quién? ¿Verdad que sí? Bueno, el Alzheimer y la demencia senil, el Parkinson tiene otro origen. Digamos que en términos generales, entiéndase generales para que tengan una idea, cuando nosotros entramos en algún tipo de patología que nos desconecta de la realidad o que va de alguna manera desconectándonos de a poquito hasta que por fin ya nos vamos al menos de esta realidad que yo estoy Sí. viviendo, que no estoy segura de que sea la única, pero bueno, de esta Yo igual. realidad quiero, sí, yo creo que no soy la única, pero bueno, eso es otro tema, es un Sí. poquito más como que más cuántico el asunto. Pero cuando una persona pasa por esta situación, llámese demencia senil o el Alzheimer, incluso no solo está evadiendo una realidad que no quiere ver, sino que está evadiendo algún tipo de responsabilidad. O sea, cuando hay, por ejemplo, voy a poner este ejemplo también, la esquizofrenia, la bipolaridad, esas enfermedades que te sacan como de un contexto y te meten en otro y que son así como medio, en el caso de las psiquiátricas son como más volátiles, estas van como más cuentagotas. No quiere decir que hoy no quiero ver a mis hijos, no, no señores, no tiene nada, no tiene Sí. nada que ver con eso. Es que hay historias dolorosas que recuerdo, que ya no quiero recordar y que solamente me quiero quedar con las partes bonitas. Y por eso es que cuando tenemos a algún abuelo en casa con demencia senil, recuerda, no sé, las gallinas que estaban en el patio. Por ejemplo, mi abuela que sufrió de demencia senil. Entonces se acordaba de las cosas bonitas, pero por nada se acordaba digamos, los obstáculos que le tocó pasar. Exacto. Entonces digamos que es como una forma de escapar. Es El en general, Parkinson, pues. Ajá. El en Parkinson. general, el Parkinson tiene que ver más porque es un problema, es una patología neurodegenerativa, es la palabra. O sea, poco a poco vas perdiendo habilidades hasta que ya llegas a estar, digamos que
postrado, ¿no? Ujú. Ahora, el Parkinson por lo general comienza por las manos, comienzan las manos a temblar y Ujú. después se va generalizando en el cuerpo. Dependiendo de lo que esté sucediendo, como ya lo he dicho, generalmente se tiene a una persona que no puede tomar lo que tanto quiere. Cuando tiene esa imposibilidad de tomar, porque nuestras manos, y que los dedos tienen sus significados, por cierto, que nuestras manos es lo más cercano que yo tengo para conectarme con el mundo. Ok. O sea, la única forma que yo tengo de manera rápida mi cuerpo para conectarse con el mundo, con lo que hay o con los otros seres, es las manos. Cuando algo sucede con ellas, y en el Parkinson generalmente comienza por las manos, comienza con ese temblor, es eso de que yo quiero agarrar algo, pero no lo puedo agarrar. Entonces, claro, si como te decía lo de la muchacha de psoriasis, si mis manos tiemblan, es congruente que yo no pueda tomar lo que quiero. Y mi inconsciente dice, ah, claro, pues que yo no puedo agarrar eso, o esa situación, o esa persona, porque no me tiemblan las manos. Es la única forma de que encontró para ser congruente. Milagros, Ajá. y por ejemplo, hablabas del tema de la psoriasis. Hay muchas personas que me siguen en Autana con dermatitis atópica. No, yo no sé si tenga también la misma relación en general, pues sabemos Sí, que es en general. en general tiene la misma relación. Todo lo que tenga que ver con piel durasca tiene que ver con contacto. Y Contacto. cuando hablo de contacto no me refiero a que el vecino me salude, me refiero a que mi mamá, mi papá, los seres cercanos a mí, quienes me criaron, mis abuelos, hayan tenido contacto conmigo. Ujú. Por eso es que cuando los niños nacen, dicen, mira, que nacen prematuros, que si les hacen canguro, porque necesitas el contacto de piel con piel. Es necesario desde que nacemos. Probablemente nos pongamos a buscar en esa historia familiar y consigamos, no sé, alguna incubadora por 2 meses, como en este caso que tú ves aquí, chiquitica, pero es porque, bueno, ¿Es posible que tocó vengan de generaciones anteriores este tipo de situaciones? antes de que se nos acabe la hora, porque es bien Sí. importante decirlo. Estamos hablando en tiempo presente, es decir, con las situaciones que yo pueda estar viviendo en mi día a día desde que nací para acá. Pero lo decía en estos días, nosotros heredamos lo que llamamos un proyecto sentido. Es Ujú. decir, heredamos de nuestra mamá y de nuestro papá una cantidad de programas que a su vez ellos también heredaron. Por eso es que es tan importante yo sentarme con el paciente y hacer una historia casi que hasta los tatarabuelos, Esto es hasta lo el que último que llamamos recuerdo. transgeneracional, ¿no? Esto es un abordaje Exactamente. completo. Milagros, también preguntaron por asma y estreñimiento. El estreñimiento tiene que ver con alguien que no quiere soltar. Y cuando digo soltar, no me refiero a las heces en específico, porque el inconsciente no trabaja literal de esa manera. Ujú. Para él, la comida o el bocado es amor, es la forma en como yo me doy amor o la forma en como otras personas nos dan amor. No en vano en Venezuela uno iba para la casa de la abuela y te daban comida hasta el cansancio, porque la forma de demostrarnos amor era dando comida o demostrarnos aún inclusive en la situación que tenemos. Entonces, todo lo que entre por mi boca es un bocado que si bien es cierto es comida, también es amor. Cuando yo siento que el amor no es suficiente, y eso hay que investigar para ver de dónde Claro. viene, Ujú. no es suficiente, yo no lo voy a soltar, porque lo poquito que me dan, ese poquito bocado emocional que yo veo como amor y que lo voy digamos, a transformar en lo que es comida, yo no lo voy a soltar. Correcto. Olvídalo. Además que el estreñimiento es falta de agua. Cuando a uno le dicen, cuando estás estreñido, te dicen, toma agua, bastante agua, toma fibra, y el agua es mamá. Por donde la mires, por otro lado, el agua es mamá. Entonces, claro, tú quieres mantener eso en el cuerpo porque, bueno, hay algo por ahí que no quieres soltar. Hay que revisar la historia. Y la otra era Asma. estreñimiento y el asma. Asma. El asma está relacionado con el aire y el aire es vida. También va a depender si es si es un asma que está en los alveolos o es Ujú. bronquial. Entonces, tienen dos connotaciones no Ok. distintas, pero digamos que tienen sus detalles, ¿no? Pero técnicamente es cuando sufro de asma, es cuando me siento asfixiado por algo cercano que amo tanto, pero que me asfixia. Cuando los niños, esa es otra cosa, los niños no se enferman, mujeres y hombres de este chat, los niños no se enferman, se enferma es mamá,
pero el inconsciente es tan sabio que él dice, mira, yo no me voy a morir, que muera otro, porque él no entiende ese tipo de cosas. Entonces, ¿en dónde puedo reflejar yo la sintomatología de mi proceso emocional? En el niño que literalmente hasta los 7 años está pegado a la costillita de mamá, que es una simbiosis conmigo hasta que va haciéndose independiente. Entonces él, para el inconsciente, es mi descarga. Entonces lo que yo no proceso, se lo paso al niño, y al niño le da gripe, le da asma. Cuando vemos personas asmáticas, entonces revisamos a mamá, revisamos a ver cómo estuvo esa relación, qué está pasando por allí, o lo que yo considero que es mi mamá, porque hay una sensación de asfixia. Y fíjate, ahí lo uno también puede venir porque si cuando yo nací tuve una doble vuelta de cordón y me estaba asfixiando, esa misma emoción que está allí en ese niño que está por nacer, que está por salir al mundo, pero que se siente asfixiado, puede generar un asma. Por eso es que es tan importante saber cómo llegamos a este mundo. Sí, la historia personal completa de nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres, cómo ellos también fueron cuando estuvieron en el embarazo. Yo creo que todo eso ya es momento de comenzar a mirarlo para poder mirarnos, porque ellos forman parte de nosotros. A mí me encanta el enfoque holístico de la salud humana porque pienso que no va separada el tema médico alopático del tema holístico, del tema mental, del tema espiritual, inclusive sin caer en religiones. Cada quien puede creer lo que pueda creer en ese momento, pero el tema espiritual nos compete a todos. Milagros, ya nos quedan para ver 5 minuticos. ¿Qué Bueno, por crees aquí que había falta una por pregunta, abordar? Ajá. había una pregunta que vi, no recuerdo el nombre de la persona, pero decía que dónde podía estudiar biodecodificación. Hay Ah, 2 escuelas en Venezuela, las 2 están en Caracas. ok. Una, tienes que ver clase aquí y ver clase en Colombia, o sea, que a juro tienes que trasladarte. Y puedes buscarla en Instagram, Ana María Manzano. Se llama quien hace la certificación. Y la otra institución es el Instituto de Conexión Biológica Emocional. La puedes buscar por Instagram también, ahí está toda la información. Para esta persona Excelente. que me preguntó, dura un poco más de un año la formación y toca casi convertirse en médico, pero sin el título de médico. Pero bueno, ahí vamos, en ese camino. Excelente. Por ahí había Bueno, una pregunta, ¿cuál sería? para que no quedara en el aire, que si era que si esto era programación neurolingüística. La Ah, programación correcto. neurolingüística la utilizamos dentro de la terapia, porque trabajamos con el inconsciente y trabajamos cambiando patrones y cambiando hábitos. Trabajamos también con la hipnosis, por eso es que es importante y esta disciplina toma un poco más de tiempo estudiarla, porque a la par tienes que estudiar programación neurolingüística, a la par tienes que estudiar hipnosis, porque la hipnosis es parte de la terapia. Trabajamos con el inconsciente y para poder acceder a ella, o a él, perdón, en este caso el inconsciente, tenemos que abrir puertas y canales y una herramienta muy, muy, muy efectiva, por lo menos para mí desde la práctica, es la hipnosis. Entonces, Sí. bueno, son Milagros, otros caminos. ¿dónde pueden contactarte? Da tus coordenadas, por favor, para quienes estén interesados en terapias, en conocer más sobre toda el trabajo en muchas disciplinas, porque les recuerdo que Milagros Navas, que es quien me acompañó hoy en esta entrevista autana, es psicoterapeuta en biodescodificación, en transgeneracional, es coach, programación neurolingüística, counseling, que no sé qué es, Milagro, te lo confieso, Reiki e hipnoterapia. Es acompañamiento. Ok, Es es acompañamiento, pero a decir, diferencia digamos que un consultor o un ok, asesor, el counseling va más hacia la parte emocional, más hacia la parte de la persona y menos hacia la estrategia y la maravilloso. cosa y ese tipo de cosas. Maravilloso. Entonces, Eh, Milagro está en @espacio para sanarte y como pueden ver, estamos pues ante una profesional que está formada en distintas áreas, lo cual pues nos puede garantizar un abordaje amplio de la sanación si es lo que estamos buscando en este momento. Milagros. Bueno, ya lo dijo Dubrasca, @espacio para sanarte. Ahí están todas las coordenadas. Ahorita, bueno, por la situación que tenemos a nivel mundial, las consultas las estoy pasando o en mi casa cuando toca ser presencial o, bueno, en mi apartamento, aquí mismo en Puerto La Cruz, en La Chería. Y lo demás lo estoy llevando vía online porque bueno, por la misma situación que tenemos. Claro.
pero por lo general, cuando ya volvamos a la nueva normalidad, paso consulta de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía en la Quinta La Perla, que está detrás de la Alcaldía de Lechería. Esa es Me Lechería, pueden Estado contactar. Anzoátegui, Venezuela. Eso es en Venezuela, Exacto, Estado en Anzoátegui. Venezuela. Cualquier otra cosa la puedo consultar vía online. Realmente ha sido un escape el online. Yo siento que me he conectado con esa ¿Te ha parte. gustado la Lo hacía muy dinámica? poco. Sí. Sí, a mí me ha gustado. Yo te voy a ser honesta. Yo soy feliz en mi casa, tranquila, no tengo ningún problema. Yo me puedo conectar todo el día con la computadora, con el teléfono. O sea, yo sí es verdad que no Maravilloso. tengo ansiedad por salir. Yo sí estoy tranquila. Yo sí salgo, bueno, algo muy puntual. Yo también estaba bastante Eh, acostumbrada a estar en casa, en realidad. no, o sea, eso ha sido algo que no he sufrido de, ay, me quiero salir de aquí. Claro, me provoca ir a ver a mis amigas, tomarme un café, conversar con Sí, ellas, pero no por salir de la casa, o sea, sino por ir para su casa, pues por el salgo de mi casa, contacto me meto a otra humano. casa. Ujú. Sí, en el perfil de mi Instagram está mi número de teléfono y por allí me pueden contactar para cualquier duda y tal. Además está el Excelente. Instagram y yo trato de poner la mayor cantidad de información para que la gente vaya empapándose un poco con esta Tenemos que disciplina. repetir más sobre biodescodificación, milagros, también de Uy, ahora es que pronto quedó. un poco de transgeneracional también para ir introduciendo esos conceptos en los seguidores de Autana para que vayamos entonces poco a poco conociendo de qué manera podemos ir haciéndonos cargo nosotros de nuestros propios procesos para mejorar nuestra vida, la de nuestros hijos, que a mí me parece súper importante. Ese es otro punto bien Sí, importante e interesante. sí, sí, Nosotros podemos heredar un patrón y heredar exactamente. un programa, pero si yo lo hago de manera consciente y hago mi trabajo, no solamente me estoy sanando yo, sino que le estoy quitando esa carga transgeneracional a esa criatura Exactamente. que viene después de mí. Y Es yo creo que así. una de los mayores sueños que tenemos las madres, oye, es Ujú. que nuestros hijos no tengan que cargar con las mismas cosas que nosotros Que carguen cargamos, con otras ¿no? nuevas, no Sí, sí, con eso otras. sí, vamos a estar claros. Yo tenía una profesora que me decía, Milagro, tranquila, que todos vamos para terapia, no te preocupes. Yo decía, pero ¿cómo hago Sí, para que todo sea perfecto? No, Milagro, todos vamos a terapia, así que tranquila. Pero si en tus exactamente. manos está hacerte responsable de algo y dejar que ese niño deje de cargar con alguna herencia diabética, con alguna Sí, herencia de algún tipo de enfermedad de estas que son de generación en generación, oye, déjame hacerme cargo, déjame sanar a toda mi familia, a todos mis ancestros. Oye, para los que vengan después de mí, ya no tengan esa misma situación, para en pro de querer liberarlos. que ellos tengan un mundo mejor. ¿Quieres que tus hijos tengan un mundo mejor? Quítale un montón de patrones de encima. No pensemos en Exactamente. la paz mundial porque eso no está en nuestro control, pero pensemos en lo que sí está en mi metro cuadrado. Desde ahí es cuando Concentrarnos yo en digo, es nosotros responsable. para poder cambiar el Claro, si, exterior. si tú mejoras, ¿cómo va a mejorar el exterior, Dubrasca? Cuando Exactamente. yo cambio estos lentes, yo voy a ver todo distinto. No voy a esperar que afuera cambie. Yo tengo que cambiar mis lentes para poder ver el mundo distinto. Y esa es mi absoluta y entera responsabilidad. Es así, Milagros, súper, súper agradecida porque nos hayas acompañado hoy. Este tema a mí me apasiona, ha generado mucho interés, así que de aquí te voy a comprometer para que volvamos a un encuentro de estos, no puedes decir que no, Ok, para que sigamos tranquila. Yo trabajando feliz. en educar sobre todo sobre lo que hay disponible para nosotros para mejorar siempre nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Durazque, gracias a todas las personas que se conectaron y a quienes lo van a ver posteriormente. Ya saben cuáles son las coordenadas. Tenemos el poder está dentro de ti, como lo decía Luisa Hay en sus libros, Exacto. cosa que recomiendo muchísimo. Y si tú de verdad quieres sanar y quieres ver el mundo con otra óptica, con otros lentes, tienes que hacerte responsable y bueno, acompañarte, porque hay procesos que no podemos hacer solos porque no tenemos Sí. las herramientas. Acompañarte con alguien. Así que bueno, bienvenidos a Espacio para Sanarte. Ha sido un placer estar contigo. Gracias, Milagros. Hasta luego. Chao. Nos estamos viendo. Chao, pues, cuídate.